Donald Hugh Hanley nació el 22 de julio de 1947 en la pequeña ciudad de Gilmer, Texas, y creció en la cercana comunidad de Linden, un rincón rural del sur de Estados Unidos donde los bosques de pinos, las reuniones en la iglesia y la música de la radio moldearon sus primeros recuerdos. Como hijo único, vivió en una modesta casa con padres trabajadores que creían en la disciplina, la responsabilidad y la idea de que si querías algo, tenías que ganártelo. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y su madre, amante de la literatura y las historias, le transmitieron un sentido del deber por un lado y la imaginación por el otro, una combinación que más tarde definiría tanto su música como su activismo. En Linden, la vida transcurría despacio, pero la música llegaba rápido por las ondas radiales. Don creció escuchando country, rhythm and blues y el rock and roll temprano que emanaba de las emisoras locales. Fascinado por el poder emocional de las canciones y cómo una voz podía transmitir desamor, esperanza, ira y alegría al mismo tiempo, encontró en la música un refugio y un sueño, una posible salida de las limitaciones de su entorno hacia un mundo más grande. Se unió a la banda de la escuela secundaria, tocando primero el trombón, pero pronto descubrió que la batería se sentía más natural, más inmediata, más conectada a su ritmo interior. Como adolescente, Henley comenzó a tocar con bandas locales, dando sus primeros pasos en el escenario en gimnasios escolares, pequeños clubes y salones comunitarios. Uno de esos grupos tempranos fue The Four Speeds, que luego evolucionó a un conjunto country rock llamado Shiloh. En esas bandas, no solo era el baterista, sino también un cantante y compositor emergente, encontrando lentamente su voz, tanto literal como figurativamente. La mezcla de funk country y energía rock que lo rodeaba se convertiría en parte crucial del sonido que lo haría famoso mundialmente. Pero en esa etapa, era simplemente un joven texano tratando de ganarse la vida con la música mientras trabajaba en empleos diurnos y aprendía las realidades del negocio a la fuerza bruta. El punto de inflexión llegó cuando Shiloh captó la atención del músico y productor Kenny Rogers, quien ayudó a llevar a la banda a Los Ángeles. Para Don Henley, este traslado de Texas a California significó entrar en un universo completamente diferente, de la vida provinciana al centro de la industria musical estadounidense. Los Ángeles de finales de los 60 y principios de los 70 era un crisol de rock, folk, country y soul, y la escena alrededor del Club Troubadour en West Hollywood bullía de nuevo talento. Fue allí, en este ecosistema creativo, donde el camino de Henley se cruzó con otro joven músico que cambiaría su vida, Glenn Frey. Henley y Frey se conocieron mientras respaldaban a la cantante Linda Ronstadt, una de las estrellas en ascenso más brillantes de la época. Como músicos de gira y grabación, descubrieron que compartían gustos musicales, ética de trabajo y ambiciones similares. Amaban la idea de fusionar una composición sofisticada con armonías vocales ricas y un sonido distintamente americano que combinara rock, country y folk. Junto con Bernie Leadon y Randy Meisner, decidieron formar su propia banda. Esa banda se llamaría Eagles, un nombre que pronto resonaría en todo el mundo. Desde el principio, Don Henley no fue solo el baterista de los Eagles, también era uno de sus principales cantantes y compositores, una combinación inusual en el rock. Su voz rasposa pero soulful, con una mezcla de vulnerabilidad y dureza, se convirtió rápidamente en una de las firmas de la banda. Los Eagles lanzaron su álbum debut en 1972, introduciendo a los oyentes un sonido nuevo que se sentía tanto clásico como moderno, arraigado en tradiciones americanas pero pulido para la era de la radio FM. Canciones como Take It Easy y Witchy Woman capturaban el espíritu de la carretera abierta y el corazón inquieto, y la presencia de Henley se sentía en la mezcla vocal de la banda y su base rítmica. A medida que avanzaba la década de los 70, los Eagles evolucionaron de una banda country rock a uno de los actos rockeros más sofisticados y exitosos del mundo. Don Henley salió cada vez más al frente como vocalista principal y letrista. Cantó y coescribió algunas de las canciones más icónicas del grupo, incluyendo Desperado, con su retrato inquietante de un forajido como metáfora del aislamiento emocional, Best of My Love, una reflexión melancólica sobre el amor y la decepción, y One of These Nights, con su groove seductor y matices oscuros.
Sus letras exploraban a menudo la tensión entre ambición y vacío, glamour y decadencia, amor y traición, temas que resonaban fuertemente con una generación que enfrentaba la resaca del sueño de los 60. El pico de la fama de los Eagles llegó con el álbum Hotel California, lanzado en 1976, que se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia. La canción titular, cantada por Don Henley, se transformó en un fenómeno cultural. Con sus letras misteriosas, solos de guitarra evocadores y atmósfera de elegancia inquietante, la canción se interpretó como una crítica al exceso americano, el lado oscuro del sueño californiano y la trampa seductora de la fama y el consumo. La voz de Henley guiaba a los oyentes a través del paisaje cinematográfico de la canción, desde la carretera desierta oscura hasta el Hotel California mismo, un lugar del que nunca podría salir. El álbum capturó tanto el glamour como la desilusión de la era, y la escritura de Henley jugó un rol central en articular esa dualidad. Pero detrás del éxito, la presión sobre la banda aumentaba. Giras constantes, plazos de estudio, conflictos internos y las tentaciones químicas de la época creaban un ambiente volátil. Los Eagles, como muchos grandes actos rockeros, se convirtieron en una máquina que producía éxitos y llenaba arenas, pero también consumía el equilibrio personal de sus miembros. Henley, que tomaba muy en serio el trabajo y la reputación de la banda, chocó con otros por la dirección musical, asuntos de negocios y el ritmo agotador de su carrera. Para 1980, tras años de tensión y agotamiento, el grupo se fracturó. Los Eagles se disolvieron en una nube de demandas, resentimientos amargos y silencio público. Don Henley comentó una vez que la banda se reuniría solo cuando el infierno se congele, una frase que más tarde tendría un giro irónico. Tras la ruptura de los Eagles, Don Henley enfrentó una pregunta crucial: ¿quién era como artista fuera de la banda que lo había definido? En lugar de retirarse, lanzó una carrera solista que probaría que no era solo la voz de una era, sino un poderoso narrador individual. En 1982, lanzó su primer álbum solista, I Can't Stand Still, que incluía el hit Dirty Laundry, una crítica mordaz al sensacionalismo de los tabloides y la industria de las noticias televisivas. La canción mostró que el enfoque lírico de Henley se había expandido más allá de relaciones personales y el negocio musical hacia comentarios sociales, ética mediática y la cultura del espectáculo. La carrera solista de Henley alcanzó un nuevo nivel con su álbum de 1984 Building the Perfect Beast. Este disco entregó dos de sus canciones solistas más famosas, The Boys of Summer y All She Wants to Do Is Dance. The Boys of Summer, con sus letras nostálgicas y producción atmosférica, se convirtió en un himno sobre la juventud perdida, ilusiones desvanecidas y el paso del tiempo. La línea sobre un sticker de Dead en un Cadillac cristalizaba la idea de ideales contraculturales absorbidos por el mismo sistema que una vez combatieron. All She Wants to Do Is Dance, en contraste, combinaba un ritmo pegajoso con comentarios agudos sobre violencia política y apatía. Henley había encontrado una forma de conectar melodías infecciosas con letras pensadas y a menudo críticas. En 1989, lanzó The End of the Innocents, otro hito en su catálogo solista. La canción titular, coescrita con Bruce Hornsby, pintaba un retrato de América lidiando con cinismo, desilusión política y la pérdida de idealismo, todo enmarcado en la metáfora de la inocencia perdida. Con su arreglo impulsado por piano y la entrega vocal emotiva de Henley, la canción se convirtió en un staple de la radio contemporánea adulta y le ganó más aclamación crítica. A lo largo de los 80 y principios de los 90, Don Henley fue reconocido con Grammys y otros honores, confirmando que no vivía solo de la herencia de los Eagles, sino que moldeaba activamente el sonido y la conciencia del rock y pop contemporáneo. Mientras sus letras criticaban a menudo los excesos e injusticias de la vida moderna, Henley también actuó más allá del estudio y el escenario. A finales de los 80, fundó el Walden Woods Project, una organización ambiental y educativa dedicada a preservar el área de Walden Woods en Massachusetts, la región asociada al escritor y filósofo Henry David Thoreau. Profundamente inspirado por las ideas de Thoreau sobre la naturaleza, la conciencia y la responsabilidad civil, vio las amenazas de desarrollo alrededor del Walden Pond como simbólicas de una batalla mayor entre ganancia a corto plazo y valores ecológicos y culturales a largo plazo.
A través de conciertos benéficos, recaudación de fondos y defensa, ayudó a proteger la tierra y crear programas educativos que conectan literatura, medio ambiente y ética. Su activismo no se detuvo en temas ambientales. Henley se convirtió en un defensor vocal de los derechos de los artistas en la industria musical. Cofundó la Recording Artists Coalition, una organización diseñada para abordar contratos discográficos injustos, derechos digitales y el desequilibrio de poder entre artistas y grandes sellos. Habiendo experimentado de primera mano las batallas legales y complejidades financieras del negocio musical con los Eagles, quería ayudar a músicos más jóvenes a evitar la explotación y mantener el control sobre su trabajo. En audiencias públicas, entrevistas de prensa y negociaciones detrás de escenas, usó su influencia para impulsar reformas que dieran más protección y autonomía a los artistas en la era de CDs, descargas y, más tarde, streaming. En 1994, lo imposible sucedió, los Eagles se reunieron. El momento en que el infierno se congeló llegó en forma de una nueva gira y un álbum en vivo titulado How Freezes Over. La reunión no fue solo un gesto nostálgico, fue un evento comercial y cultural masivo. Fans que habían crecido con la música de la banda llenaron arenas alrededor del mundo, ansiosos por oír esas canciones interpretadas por las voces originales. Don Henley estaba una vez más en el centro, cantando Hotel California, Desperado y muchos otros clásicos con energía renovada y madurez. Las actuaciones en vivo mostraron cómo la música había envejecido, menos como una reliquia y más como una banda sonora viva de experiencias de varias generaciones. Los Eagles continuaron actuando y grabando en las décadas siguientes, con periodos de intensa actividad y tramos más tranquilos. En 2007, lanzaron Long Road Out of Eden, su primer álbum de estudio completo en casi 3 décadas. El disco combinaba comentarios sociales y políticos con el sonido característico de la banda, y la voz y letras de Henley eran centrales en su identidad. Las canciones abordaban temas como consumismo, imperialismo desmedido y vacío espiritual en un mundo globalizante rápidamente. A pesar del paso del tiempo y el cambiante panorama musical, el álbum demostró que Henley y los Eagles aún tenían algo que decir, y millones de oyentes aún estaban dispuestos a escuchar. En el frente personal, la vida de Don Henley también evolucionó significativamente. A lo largo de su ascenso a la fama, sus relaciones y luchas privadas a menudo quedaban en segundo plano, eclipsadas por el drama público de la banda y la industria musical. A principios de los 90, sin embargo, entró en una fase más estable y fundamentada. En 1995, se casó con Sharon Summerall, una exmodelo diagnosticada con esclerosis múltiple. Su relación trajo un nuevo sentido de equilibrio y perspectiva a su vida. La pareja se instaló en Texas y juntos criaron 3 hijos. Henley ha hablado a menudo de cómo el coraje y resiliencia de Sharon lo influyeron, profundizando su comprensión de empatía, compromiso y lo que realmente importa más allá del éxito y los aplausos. Esta vida familiar, combinada con su activismo ambiental e industrial, le dio a Henley una identidad más compleja que la de una estrella de rock sola. Era un esposo, un padre, un conservacionista y un defensor, así como un músico que continuaba escribiendo y grabando. En 2000, lanzó el álbum Inside Job, su primer álbum solista de estudio en más de una década. El disco reflejaba su perspectiva de mediana edad sobre la fama, la responsabilidad y la introspección, con canciones que exploraban conflicto interno, búsqueda espiritual y conciencia social. Aunque no alcanzó las mismas alturas comerciales que sus hits de los 80, reforzó su rol como artista que usaba la música no solo para entretener, sino para reflexionar sobre los temas de su tiempo. En 2015, Henley volvió a sus raíces con el álbum Cass County, un proyecto empapado en country y nombrado por el condado de Texas donde creció. El álbum presentaba colaboraciones con artistas country y americana y mostraba un sonido más despojado y orgánico. Para Henley, fue un regreso al hogar, tanto musical como emocional, enlazando al chico que escuchaba radio country en Linden con el artista experimentado que había recorrido el mundo. Las canciones reflejaban temas de envejecimiento, memoria y hogar, y mostraban que incluso después de décadas en la industria, permanecía conectado a los paisajes y historias que lo formaron. La muerte de Glenn Frey en 2016 marcó un punto de inflexión doloroso para los Eagles y para Don Henley personalmente.
Frey había sido tanto un socio musical como un colaborador a veces contencioso, pero su química creativa era innegable. Henley describió a Frey como el que inició la banda y a sí mismo como el ahora encargado de llevar su legado adelante. Los Eagles continuaron actuando con nuevos miembros llenando el rol de Frey, incluyendo a su hijo Deacon, pero la ausencia de su socio original añadió una capa de patetismo a los últimos años de la banda. Para Henley, cada actuación se convirtió no solo en un concierto, sino también en un acto de recuerdo. Durante décadas, las contribuciones de Don Henley han sido reconocidas con numerosos honores. Ha sido inducido al Rock and Roll Hall of Fame como miembro de los Eagles, y la antología de Greatest Hits de la banda se cuenta entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Críticos y músicos colegas destacan a menudo su combinación única de habilidades, un vocalista poderoso pero matizado, un baterista sólido y musical, un letrista agudo y socialmente consciente, y un líder de banda capaz de navegar personalidades complejas y presiones. Más allá de premios y ventas, sus canciones se han tejido en la tela de la cultura popular, proporcionando la banda sonora a viajes por carretera, rupturas, debates políticos y noches tranquilas de reflexión. Lo que distingue a Don Henley no es solo su éxito, sino la forma en que ha interactuado consistentemente con las preguntas morales y emocionales de su era. Desde la crítica al sensacionalismo mediático en Dirty Laundry hasta las reflexiones sobre ideales perdidos en The End of the Innocence, desde su defensa de espacios naturales en Walden Woods hasta su defensa de los derechos de artistas más jóvenes, ha rehusado ser un observador pasivo de la historia. Su obra sugiere que la música, en su mejor forma, es tanto espejo como mensajera, refleja el mundo tal como es, pero también llama a los oyentes a imaginar lo que podría ser. Hoy, Don Henley se erige como una de las voces definitorias de la historia del rock americano, una figura que ha pasado de sueños tejanos provincianos a escenarios globales sin perder su sentido de propósito. Ha navegado los ciclos de fama, conflicto, reinvención y legado con una mezcla de terquedad e introspección. El chico que una vez tocó batería en una banda escolar se convirtió en el hombre cuya voz presentó al mundo el Hotel California, que enfrentó a sellos discográficos en nombre de artistas, que ayudó a proteger los bosques de un trascendentalista y que ahora mira hacia atrás en un largo camino con la claridad de alguien que ha visto tanto la luz como las sombras del éxito. Para oyentes de varias generaciones, la historia de Don Henley no es solo la de una estrella de rock, es la historia de un artista que negocia constantemente entre ambición y conciencia, entre el deseo de llegar a la cima y la responsabilidad de decir la verdad. Sus canciones continúan resonando porque hablan de experiencias universales, juventud y envejecimiento, amor y traición, esperanza y desilusión, contadas en una voz que es a la vez personal e intemporal. Al final, su legado se mide no solo en discos de platino o giras agotadas, sino en la forma en que su música nos invita a mirarnos honestamente a nosotros mismos y al mundo que habitamos, y a preguntar, una y otra vez, ¿qué inocencia hemos perdido y qué significado aún estamos buscando?